Sobremesa con Lulú Medina. Hoy en Sobremesa estaremos platicando con Laura Margarita Vidales Flores, directora de Aquí Nadie se Rinde IAP, ayudando niños con cáncer. Laura es egresada de Licenciatura de Comunicación por la Universidad Anáhuac del Norte y está graduada como chef por la Universidad Iberoamericana. Es doctora en Innovación y Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac, especializándose en proyectos sociales, modelos de intervención y gestión de voluntariado en organizaciones de la sociedad civil. Actualmente es catedrática de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y en la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac, en Ciudad de México, Querétaro y Cancún. Recibió el premio a la excelencia académica en su universidad, además de haber sido distinguida con el Global Quality Gold Elite, premio que otorga la Global Quality Foundation, el premio Mi Ciudad otorgado por PRI de la Ciudad de México, el premio por un país mejor, premio estatal del Dr. Simi y el premio Clares en la categoría de líder social en 2009. Bienvenida, Laura. Tenemos hoy en Sobremesa con Lulú Medina a Laura Vidales Flores. De verdad que son de las entrevistas que queremos oír, que queremos disfrutar, pero que tenemos la gran fortuna de contar con una mujer fuerte, generosa y cálida que va a estar con nosotros. Bienvenida, bienvenida Lau, gracias, bienvenida a Sobremesa con Lulú Medina. Y si nos permites, me gustaría que nos empezaras a platicar quién es Laura. Bueno, yo soy una mujer luchona, así me describiría. ¿Y por qué te digo esto? Soy mamá de Andrés, un chiquito que a los 8 años se enfermó de cáncer y después de luchar 5 años contra la enfermedad perdió la batalla. Entonces yo luego me describo como sobreviviente de la muerte de un hijo por el cáncer, ¿no? Y pues con todo lo que esto trae, los dolores y todo lo que vive una madre cuando su hijo fallece, ¿no? Pero salí adelante y estoy fuerte, estoy fortalecida y estoy haciendo cosas muy, muy padres con la fundación que constituimos y que creamos a partir de todo esto, que me permiten sentir esa paz que tanto se necesita cuando pierdes un hijo. Claro, realmente el que hayas creado esta fundación y que le des sentido a la vida de Andrés, porque es darle sentido, exacto, es construir sobre este dolor, pero también es construir sobre este amor, exacto, que esa es la parte más interesante, pero sobre todo la que hace que efectivamente haya esa sinergia y esa oportunidad de dejar huella y trascender, tu hijo trascender a través de esta fundación y del trabajo que ustedes hacen de manera permanente. ¿Qué es esta fundación y cómo se llama la fundación? Que además tiene un nombre increíble, extraordinario. Y te voy a platicar por qué se llama así. Cuando Andrés se enfermó, pues la realidad es que nosotros, mi esposo, mi otro hijo y yo, pues nunca habíamos sabido que existía el cáncer en niños, para que me entiendas. O sea, era el primer niño que yo conocí que tenía cáncer, era Andrés, mi hijo, ¿no? Y no cualquier cáncer, era una leucemia de muy alto riesgo, ¿no? Entonces empezamos a luchar con él, al principio, pues sin ayuda, sin nada, y como a los 3 años de estar ya luchando y que el dinero, no importa cuánto inviertas en cáncer, se va a acabar segurísimo, o sea, no hay dinero que alcance cuando estás luchando contra el cáncer. Entonces fue cuando empezaron papás de la escuela de Andrés a ayudarme y ayudar a Andrés y ayudarnos a toda la familia, y entonces se decidió crear una fundación para ayudar a Andrés en sus tratamientos y bueno, pues ahí empezamos a ver nombres de cómo llamarle y resulta que soy mamá de dos hombres, ¿no? Y pues esto en casa cuando eres mamá de 2 hombres, pues es inevitable que siempre está el papá jugando luchitas con los hijos, ¿no? Y entonces aventaba a los niños y jugaban a las luchas y de repente mis 2 hijos le decían, ya no papá, ya, paz, papá, paz. Y mi marido les decía, no, ¿cuál paz? Aquí nadie se rinde, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver nombres para la fundación, pues pusimos Te Piden 3, y el primero que pusimos fue Aquí Nadie se Rinde, porque sentíamos que justamente es lo que hacen los niños con cáncer, nunca se rinden, ¿no? Y como que reflejaba no solo esta parte de la vida personal de mi familia, pero también lo que los niños con cáncer hacen, nunca se rinden.
ni ante la muerte, ¿eh? O sea, es impresionante. Entonces metimos la solicitud y justo aprobaron, autorizaron este nombre, y entonces desde entonces, pues aquí nadie se rinde. Fíjate, cuánto sentido tiene aquí nadie se rinde. Exacto. Cuánto tienes que buscar la manera de decir, te tienes que enfrentar a todos los miedos, porque seguramente para ti fue el trabajar esa parte de los miedos, el querer ser esa parte fuerte para la familia, el querer ser mucho más fuerte para Andrés. Y dices algo bien importante, porque fíjate que lo que nos tocó vivir a nosotros, y luego me tocó ya a mí como directora y fundadora de Aquí Nadie se rinde, es que los niños, las niñas con cáncer son felices. Ellos como que, no se viven en una realidad alterna, porque si bien dejan de ir a la escuela y si bien su vida cambia a 360 grados, o sea, sus amigos empiezan a ser los compañeritos del hospital y tal, tú llegas al hospital y están felices. Yo me llegaba a pasar que estábamos caminando y pasaba un niño, una niña con su suero y con todo en carritos de estos que empujas y casi en 2 llantas, y, o sea, se divierten y viven su vida, esta nueva vida, al máximo, ¿no? El problema somos los papás. Los papás nos damos cuenta de lo que está pasando en la vida de nuestros hijos, y los papás sabemos lo que los doctores nos dicen cuando estamos viviendo estas cosas, sobre todo cuando no están yendo bien las cosas, y ves la carita de los papás así. Yo la misma, yo la tenía, mi esposo, y ese es el problema con los papás. Y el mensaje de verdad de Aquí Nadie se rinde, yo creo que es para ellos, para estos papás, estas mamás que están luchando contra esta enfermedad terrible, mortal que tiene tu hijo, para que no se rindan, que de verdad hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas, aunque no sepamos ni por dónde sacar las ganas, hay que echarlas. Fíjate que el que digas hay que echarle ganas es como cuando alguien tiene depresión y le dicen, échale ganitas, y tú volteas y dices, no, que le eche ganas, ¿cómo, ¿no? o sea, ¿cómo me pides algo así? ¿Cómo me puedes decir algo así cuando no sientes mi dolor, mi tristeza, mi pesadumbre, mis miedos, todos los temores que finalmente traes? Pero es cierto. Pero acá yo soy una mamá que perdió a su hijo, y sí te puedo decir, la única forma de salir de esto es que hay que echarle ganas. O sea, solita, si te quedas en el dolor, ahí te quedas atorada. Tienes toda la razón. Ahorita que estás tocando el tema de cómo a veces algunas mamás hacen que precisamente el dolor las arrastre y que las aniquila, y que viven sin vida. Viven prácticamente muertas, con una tristeza y un agobio impresionante. Y aquí es cuando yo te veo y tuve la oportunidad, la gran fortuna de conocerte hace muy poquito tiempo. Sin embargo, con ese tiempo, pues de pronto encuentras esa empatía de decir, qué barbaridad, o sea, ante tanta situación adversa te enfrentaste, y has vivido a Andrés, y lo sigues viviendo a Andrés, y sigues viviendo a tu otro hijo que además recién se acaba de casar, recién se acaba de casar, y que dices, sigues haciendo esa vida en familia, ¿no? Y dices, ¿qué te sacó de ahí? ¿Qué es lo que te movió y qué hizo esa fortaleza y eso lo que hoy has hecho para ayudar a tantos otros? Mira, yo creo que son varias cosas que me pasaron, que me fortalecieron. La primera y más importante fue el vivir al lado de Andrés la enfermedad durante 5 años y ver cómo él luchaba y cómo él, de verdad, él hizo todo para poder vivir, ¿no? Entonces volteas y dices, si él luchó tanto, ¿cómo yo me quedo atrás? ¿No? O sea, ¿cómo yo no le echo las mismas ganas que él para salir adelante? Esa es la primera. La otra, Aquí Nadie se rinde, se constituyó cuando él todavía vivía. Estuvo 1 año y medio viviendo la Fundación Andrés, ¿no? Entonces él nos daba como tips de cómo ayudar, por ejemplo, a otros niños que como él tenían cáncer y así, ¿no? Y cuando ya nos habían dicho que él ya no iba a vivir, que él pues prácticamente ya estaba, como esta palabra que me choca, que es desahuciado, ¿no? O sea, ya no había esperanza para él. Mi familia nos invitaron a un viaje pues de despedida a Disney, ¿no? Entonces fuimos todos, éramos 36 Vidales ahí en Disney, despidiendo y honrando la vida de Andrés, ¿no? Y me acuerdo que íbamos caminando,
todos se habían ido hacia muchos juegos y yo pues iba con él porque no a todos se podía subir. Y entonces me iba diciendo, mamá, es que con Aquí Nadie Se Rinde, tenemos que ayudar a otros niños en los hospitales como nos ayudaron a nosotros y no sé qué. Y me iba diciendo, y me acuerdo perfecto que le dije, a ver, Andrés, déjame grabar esto para que nunca se me olvide que con Aquí Nadie Se Rinde tengo que ayudar a otros niños. Entonces lo tengo grabado y él va caminando y así como volteando hacia atrás, hacia la cámara que iba yo grabándolo. Y me lo dijo, o sea, lo que quiero con Aquí Nadie Se Rinde es ayudar a otros niños que como yo están enfermos de cáncer y están luchando contra el cáncer. Entonces yo siento que muy en el fondo, porque claro que Andrés no se quería morir, era un niño muy feliz y amaba a sus papás, amaba a su hermano, a sus perros, su casa, amaba todo y no se quería morir, ¿no? Pero yo sé que en el fondo él sabía que ya su misión en la tierra había acabado y de alguna manera me dejó todos estos mensajes de, o sea, yo me voy a ir, pero tú tienes que seguir ayudando a estos niños. O sea, tú tienes que seguir con la fundación echándoles esta ayuda que tanto requieren y que sabes tú cómo hacerla porque pues, soy mamá de un niño con cáncer, ¿no? Y yo creo que me dejó todos estos mensajes claros y eso también me dio esta fuerza que se necesita para ayudar a otros niños. Claro, no ha sido fácil, ¿eh? O sea, los primeros niños que yo abracé y que me hice como mucha empatía y que fallecieron, pues casi volví a enterrar a Andrés en cada uno de estos casos, ¿no? Fue todo un proceso, fue un proceso muy largo, tuve que vivir un duelo. Hablábamos hace un rato de cómo hay familias que se enojan y yo, pues hubo un tiempo que estaba enojada con Dios, ¿no? Yo decía, es que, ¿cómo puede ser que viva yo todo esto y que vea todos estos niños que están pasando por estas cosas que se me hace tan injusto, ¿no? De entrada yo decía, por constitución, ahorita que estamos cambiando las cosas, no debería de ningún padre enterrar jamás a un hijo, ¿no? O sea, legalmente tendría que ser imposible que una madre o un padre enterraran a su hijo, ¿no? Entonces, cuando te toca vivir todo eso, volteas y dices, ¿sabes qué? Yo voy a ayudar y voy a sentirme bien y sentir la presencia de Andrés en cada niño, en cada niña que yo ayude. Eres una bendecida y de veras eres una bendecida y yo creo que el legado de Andrés está vivo y ese es el gran regalo de vida que nos estás dando. Pues vamos a un corte y ahorita continuamos, claro, por favor. sí. Muchas gracias. Laura tiene 18 años de experiencia en responsabilidad social. Ha dirigido Aquí Nadie Se Rinde IAP desde su creación en 2005 y la ha posicionado entre las mejores instituciones que atienden cáncer infantil en México. Con Aquí Nadie Se Rinde IAP ha podido ayudar a más de 7,000 familias con un hijo o hija con cáncer, motivo que le ha dado sentido al gran dolor de perder en 2007 a su hijo Andrés por esa enfermedad. Pues seguimos con Laura Vidales, muchas gracias por estar aquí. Y de verdad que pues estábamos platicando acerca de ese legado que ha dejado Andrés y que finalmente creas esta fundación precisamente con la familia y que has tenido la fortaleza de tener de cerca un pilar tan importante como es tu esposo, tu hijo, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso habla mucho de cómo construir familia a pesar de las situaciones complicadas o difíciles, ¿no? Y Laura, a mí me gustaría que nos platicaras acerca de esa fundación, me dices cómo nace, cómo vive, porque además vive situaciones complicadas ante un país con una condición compleja, complicada, por todo el tema de las fundaciones y de las IAPs, ¿no? Claro, claro. Mira, Aquí Nadie Se Rinde se constituyó hace 18 años. Andrés falleció hace 16, pero Aquí Nadie Se Rinde, como te decía, empezó cuando él todavía vivía, ¿no? Y empezamos al principio ayudándolo a él y ayudamos a 2 chiquitos que en su trasplante que se pudo ayudar, pero básicamente era para él, ¿no? Y una vez que él falleció, pues volqué todo lo que sobraba, digamos, de dinero recolectado y tal, para ayudar a otros niños que, como él, tenían cáncer, ¿no? Y empezamos a ayudar en lo que
en lo que me tocó vivir a mí, que fue trasplantes de médula ósea. Un trasplante de médula ósea es como el carro más caro y más costoso, pero del cáncer infantil. O sea, es lo más costoso que existe y lo más complicado que hay, un trasplante de médula ósea. Solamente lo van a requerir aquellos niños, aquellas niñas que están pasando por un cáncer que tiene como mutaciones genéticas, por ejemplo, o que tiene muchas recaídas o muchas cosas, de tal forma que si a este niño o esta niña que requiere un trasplante de médula ósea, se le hace un trasplante de médula ósea, 6 de cada 10 van a vivir, 60%, que es bastante alto, ¿no? Me tocó la mala pata de que Andrés fuera uno de los 4 niños que no, pero bueno. Pero te voy a decir qué es lo impresionante. Si a estos niños que ya están diagnosticados para hacerles un trasplante de médula ósea no se lo hacen, el 100% de los casos se van a morir. Entonces volteas y dices, ¿cómo no ayudar si 6 de cada 10 van a vivir si aquí Nadie se rinde les apoya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es tan caro que no cualquiera le entra. O sea, ese es el problema. Un trasplante, conseguir, por ejemplo, a un donador, solamente el 20% de las personas tenemos un hermano o una hermana que es compatible con nosotros. Entonces, el otro 80 o 75% tenemos que recurrir a bancos de donadores no relacionados de médula ósea. Suena así elegantísimo, claro. pero bueno. Entonces, conseguirlos en México es complicadísimo porque era un banco muy reducido. Cuando Andrés se enfermó eran 18,000 registrados en el banco, de los no sé cuántos millones que somos, ¿no? Entonces, se busca en bancos internacionales. Nada más traer esa médula para que le hagan el trasplante, que ese es otro costo, pero traer la médula cuesta $1,000,000. Y estamos hablando que atendemos a familias que su ingreso familiar, y pongo el familiar porque es toda la familia aportando, el papá que a lo mejor trabaja, es carpintero, es albañil, le aporta dinero a la familia, la mamá que lava ropa con las vecinas, la abuelita que vende dulces afuera y así, toda la familia aportando, ganan hasta entre 3 y 6,000 pesos, vamos a pensar 6,000 pesos mensuales, aportados de toda la familia. Y a esa familia le dices, a ver, invierte $1,000,000 en la médula de tu hijo, ¿no? Claro. Porque la va a necesitar. Entonces volteas y dices, no, bueno, pues como conocimos toda esta necesidad, dije, ayudar justamente en trasplantes, ¿no? Para nosotros ha sido muy complicado esta situación que estamos viviendo, sobre todo por el desprestigio que hay hacia las organizaciones, porque habemos muchísimas que hacemos las cosas muy bien hechas y con el corazón, la gran mayoría, ¿no? Yo diría, si hay organizaciones de la sociedad civil que están haciendo malas cosas, métanlos al bote, refúndanlos, o sea, quémenlos y quítenlos, pero no por esos poquitos piensen que toda la sociedad civil organizada estamos haciendo malas cosas. Esa es la primera, ¿no? Entonces sí te pega cuando vas. La pandemia, por ejemplo, ahorita que vino la pandemia, todos los patrocinadores, donantes que teníamos las organizaciones, ¿qué fue lo que hicieron? Voltearse a pagar las botitas y el cubrebocas y el gel, o sea, se dedicaron a pagar, en lugar de darle a quienes se rinde y a todas las organizaciones, les estuvieron pagando a los hospitales y a los médicos, entonces tuvimos una baja de ingresos impresionante, sobrevivimos, gracias a Dios, varias, pero yo creo que el 30% de las organizaciones, a lo mejor un poquito más, cerraron, ¿no? ¿Por qué? Porque no aguantaron el golpazo de la pandemia, ¿no? Y luego ahorita, también, por ejemplo, con los recursos, antes el gobierno sacaba convocatorias y nosotros podíamos participar para ayudar. Esas se acabaron, desde 2018 ya no existen, ¿no? Y ahorita nos limitaron en los donativos de las personas. O sea, las personas ya podemos donar, antes tú podías donar el 7% de tus ingresos, de lo que habías pagado el año anterior de impuestos, el 7% lo podías donar a las fundaciones. Hoy ya este donativo se suma a todo lo que puedes deducir, camiones escolares, escuela, médicos, etcétera, ¿no? Entonces también nos redujo. Entonces la situación está siendo muy, muy complicada para las organizaciones y en particular aquí Nadie se rinde, que siempre hemos pagado estos tratamientos tan costosos, se ha sumado algo que no contemplábamos. Las familias que apoyamos
son en trasplante de médula ósea, pero medicamentos nunca apoyábamos porque los medicamentos de trasplante nunca han estado cubiertos por el Seguro Popular en su momento, entonces siempre los hemos pagado. Para nosotros no hubo diferencia, fue una constante ahí. Lo que varió muchísimo fue que pacientes que no iban para trasplantes, que atendemos por otros programas que tenemos, se acercaron a nosotros para pedirnos apoyo en medicamentos. Entonces, nosotros íbamos así con nuestro apoyo, pero subió muchísimo por estos pacientes que nunca habíamos apoyado y que ahora requirieron medicamentos para tratamientos que ya estaban cubiertos antes, ¿no? Entonces, ha sido un golpe muy fuerte y esto ha ocurrido pues con prácticamente todas las organizaciones que atendemos cáncer infantil, ¿no? Ha estado muy duro porque nos ha aumentado en un momento la necesidad, la petición de apoyo, en un momento en que los apoyos bajaron por todo lo que fue COVID y todo, ¿no? Entonces ha sido muy difícil y bueno, me siento orgullosa de decir que sobrevivimos a la pandemia y aquí estamos. Pero fíjate qué duro el hecho de que en este momento el nivel de demanda de medicamentos sea mayor y que no haya forma de poderlo atacar. No. Y obviamente esto es como un llamado a la sociedad de qué necesitamos hacer para que efectivamente Aquí Nadie se Rinde, una fundación que efectivamente está trabajando de manera permanente para poder apoyar a los chiquitos y a las familias, porque realmente esto repercute en las familias. O sea, esto es un poquito muy duro y muy fuerte el decirlo, pero es cierto que tienes una cruda moral impresionante y luego traes una cruda económica también muy durísima. Fuerte, que obviamente al juntarse ambas, pues es un choque de trenes, ¿no? Sí, y para todas estas familias, que ya de por sí, como dices, lastimadas, más sí, lastimadas. Sí, o sea, ya estás lastimado y dices, bueno, ¿qué hago? Porque además es algo en la que dices, no puede ser que nos estemos deteniendo por dinero. Por ¿no? dinero, Porque sí. a lo mejor cuando tú dices, oye, estamos trabajando y vamos avanzando, a mí me llama mucho la atención cuando tú dices, cuando de pronto ves el tema de que dices, oye, que tengo la posibilidad de salvar a 6 de 10 y no puedes dejarlos porque además está el compromiso emocional que traes, pero además hay ¿no? Es que lo que te iba a decir, fíjate además, la paz espiritual, cuando tú, por ejemplo, y voy a poner mi caso y perdón que lo haga, No, imagínate tú, Lulú, que yo no hubiera tenido el acceso al trasplante de médula ósea y mi hijo se hubiera muerto, como pasó, o sea, Andrés se murió porque era del 40% que no le funcionó y se murió. Pero tú imagínate que yo no hubiera sabido eso, que yo hubiera pensado, tiene la oportunidad y 6 de cada 10 se van a salvar. Y yo no le pude dar un trasplante. Toda mi vida me iba a quedar con la angustia de qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho el trasplante. A lo mejor Andrés estaría vivo y sentado con nosotros aquí platicando. Y eso es lo que para una madre no debe de ser. O sea, no te debes de quedar con el qué hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera pagado el trasplante. Vamos a hacer el trasplante y ya, si vivió, si son esos 6 que van a vivir, padrísimo. Y si no, apoyarles también en ese momento, pues súper doloroso, porque sí, perder un hijo es tremendo, pero que también sientan ese apoyo, ahora sí, esta calidad de vida, pero también calidad de muerte, ¿no? Entonces, que estén acompañados y que se sientan en paz de saber que al menos todo lo posible materialmente se hizo y que no le tocaba ya a su hijo, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que creo que también me da una paz espiritual, saber que no hubo nada, Lulú, nada que hubiera podido yo hacer diferente para que Andrés estuviera acá. No, tienes la gran fortuna de decir, hice todo lo necesario y mi familia hizo todo lo necesario para hacer que y él los estuviera médicos bien. hicieron todo lo necesario, y los medicamentos hicieron todo lo necesario, no le tocaba. Es un proceso, ¿eh? O Sí, sea, claro, y no le sí, lo tocaba, que estás pero diciendo es muy fuerte. Pues estamos en Lulú Medina, en Sobremesa con Lulú Medina. Vamos a un corte y continuamos, por favor. Una mujer dijo, los que han sufrido entienden el sufrimiento y por tanto extienden su mano. Patti Smith, cantante, artista visual y escritora estadounidense.
Seguimos en Sobremesa con Lulú Medina. Lau, pues realmente lo que estamos platicando que es bastante fuerte y que finalmente me quedo pensando, la verdad es que el trascender con Andrés, el trabajar con la familia, el hacerle sentido precisamente a la pérdida tan grande que es el perder un hijo, que la verdad es que yo siempre he dicho que yo creo que la pérdida más dura que puede sufrir una persona, yo siempre digo que una madre, pero no es así porque también el padre lo pierde, es la pérdida de un hijo, ¿no? Y tú decías sabiamente que pues en algún momento tenías la idea de decir, por favor, es que debe de existir algo que por ley nunca podamos enterrar a un hijo, ¿no? Y los que lo hemos hecho, que hemos tenido ese desfortunio de perder un hijo, realmente es una condición sumamente complicada. Sin embargo, Andrés vive, sin embargo, Andrés tiene la gran fortuna de tener la familia que eligió él para él, y eso ha sido una gran bendición. Y me quedé pensando en que seguramente en tu caminar de Aquí Nadie se Rinde, has vivido historias bastante fuertes que finalmente hablan acerca de todo lo que hace una persona para salvaguardar la vida de alguien, ¿no? Y entonces yo te quería decir que si nos pudieras compartir alguna de esas historias que ves en esto, la mano de Andrés, o sea, cómo esa idea y cómo el platicarte y el decirte, a ver mamá, tienes que hacer que esos niños sigan viviendo, a ver mamá, esa fundación, es que yo cuando me lo estabas platicando me di cuenta del nivel de madurez que alcanzó a pesar de su corta edad, Andrés, ¿no? Sí. Porque sí, dices... falleció de 13 y sí, era un niño de 65 años. Exacto, y que hay personas que tenemos los 65 años y que tampoco hemos madurado con la madurez y con la visión que él tenía. Ahorita que me estabas explicando y me platicabas y compartías conmigo el tema de cuando fueron a Disney, yo dije, qué barbaridad. O sea, qué capacidad y qué madurez de Andrés de enfrentar primero el entender precisamente que lo que estaba haciendo era el ayudarte a ti a construir, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, el poder entender el voy a ayudar y voy a hacer precisamente la gran diferencia. Entonces, qué historia en algún momento tú dijiste, gracias hijo por darme la oportunidad de servir, porque además convertir tu dolor en servicio, ¿no? Exacto. Qué bonito estuvo eso, convertir mi dolor en servicio. Y sí, fíjate que yo siento la mano de Andrés en todo lo que hacemos en la fundación. Me pasa muchísimo, por ejemplo, cuando traemos un donante, ¿no? Y que nos va a dar una fuerte cantidad y de repente algo se está atorando, todos en la fundación ya, Andrés, ayúdanos, y de verdad se desatora todo y funciona, ¿no? Entonces me dicen, ay, sí hubo mano blanca, me dicen ahí en la fundación, porque nos ayuda en todo lo que se te ocurra, desde donantes, desde conseguir medicamentos, desde algún tratamiento, desde todo se destraba impresionante a la hora que le pedimos que nos eche la mano, ¿no? Entonces esto es impresionante. Ahora, un caso en particular que yo quiero muchísimo, hubo una chiquita, ya es una mujer de 20 años, pero que a sus 12 años, 13 años, tenía que tener un trasplante de médula ósea. Entonces le hicieron un trasplante normal, así, y no funcionó, ¿no? Entonces luego lo que hicieron fue hacer un trasplante haploidéntico, mitad idéntico. Y para esto mandamos capacitar al doctor que se lo hizo en Chile en un tratamiento muy novedoso en aquel entonces, hoy ya hasta pasó de moda, pero es un tratamiento muy novedoso para esos entonces, en donde el papá o la mamá eran el donador, era haploidéntico, mitad idéntico, ¿no? Entonces la mamá fue la donadora y funcionó perfecto. Karen Denise, que yo le tengo un aprecio muy particular a ella, después nos invitó cuando cumplió 15 años y la fuimos a ver bailar este vals con su papá. O sea, me dio mucha risa porque estaban todos sus médicos, estábamos por supuesto mi esposo y yo, estaba todo el mundo, y verla bailar ahí un vals
de triunfo, ¿me entiendes? Porque ya había vencido el cáncer, fue increíble. Te quiero decir que Karen Denise después, perdón, después de un tiempo fue a la fundación y estaba estudiando una carrera que tenía que ver con cuestiones médicas, no paramédico, pero era algo que tenía que ver con servicios médicos. Nos dijo que va a trabajar con nosotros. Me dijo, no sé cuándo, pero yo voy a trabajar aquí Nadie se rinde, ¿no? Y hace poco, en el Día de las Madres, de repente, ahorita justo el 10 de mayo, de repente me hablan de la fundación y me dicen, te vamos a llevar algo que te llegó acá, ¿no? Un arreglo de flores hermosas con un mensajito hermoso de Karen Denise. O sea, hoy, cuando ya tiene 20 años, ¿no? Y esto fue hace muchísimos, ¿no? Que dices, es que esto es lo que vale la pena. O sea, cada caso que nosotros atendemos es una vida. Es una persona que se recibe, una persona que trabaja, una persona que estudia, ¿no? O sea, eso es lo que dices, se siente increíble. Y así como este caso de Karen Denise, tenemos muchísimos para platicar y son casos increíbles. Tenemos casos tristes también, ¿no? O sea, niños o niñas que han ido por un trasplante y que al final no les funciona y fallecen, ¿no? Claro que pasa, te digo, 40% nos ocurre, ¿no? Y nos pega durísimo a todos ahí en la fundación y tenemos que tener terapias, tenemos una que es, ¿quién ayuda al que ayuda? Se llama la terapia que tomamos porque sí necesitamos estar pues cobijados, porque vivimos cosas muy fuertes, ¿no? Pero luego los momentos padres son los que valen mucho la pena. Y a mí me pasa muchísimo que mamás de niñitos o de niñitas, pacientes que ayudamos, llegan y me abrazan y me dicen que Dios la bendiga. Entonces yo volteo y digo, es que tengo que escuchar muchos que Dios la bendiga, porque cada que Dios la bendiga es un gracias por todo lo que la fundación pudo hacer por esa familia, ¿no? Entonces mi meta en la vida es escuchar millones de que Dios la bendiga. De verdad que eso es lo que yo espero de Aquí Nadie se rinde. Fíjate que cuando hablas acerca de todas las bendiciones, pero que también hablas acerca de cuando ves a Karen, ¿no? Cuando dices la fortuna que tienes de haber visto a Karen bailando su vals, de la fortuna que tienes de recibir las flores de Karen, el amor que te está prodigando, pues es simplemente el amor que te manda Andrés, ¿no? El amor que generó Andrés, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor alguien puede decir que no es tan tangible algo así, y es que es cierto. No. El amor, el servicio que has venido prestando, no sé cuántos niños ya hayas apoyado, pero sobre todo me parece que el impacto en toda la familia, porque además es como cuando tiras una piedra en un río y se hacen las ondas, ¿no? Y se vuelve expansivo. Y yo digo, yo creo que esas son todas las bendiciones que tú tendrás toda la vida, porque es como tirarle en el mar una piedra y que se vaya expandiendo y que te dé precisamente lo que estás dando, ¿no? Ay. Tanto amor, tanta calidez. De verdad no tengo más que decirte gracias porque habla mucho de ti, habla mucho de lo que ha valido la pena el tener cerca a Andrés, pero sobre todo el haber construido esa familia que tienes hoy y que este hijo que inicia hoy una vida nueva, realmente esté tan fortalecido gracias a la madre y al padre que le tocaron. Ay, sí. De verdad que es una bendición. Sí, porque también esa es la otra, para mi otro hijo, Pepe, sí, claro. Perder a su hermano, su único hermano, porque además éramos 2 hijos nada más, perder a su hermano, qué difícil, ¿no? Y yo creo que Pepe y yo, mi marido y yo, nos debemos de sentir súper orgullosos, claro, de el hombre que educamos y que formamos, a pesar de estos dolores y todo lo que nos tocó vivir. Verlo ahorita en su boda, brincaba y brincaba. Yo les decía, no vine a la boda de Pepe, mi hijo y mi nuera, vine a la boda de 2 chapulines, porque eran brinque y brinque, baile y baile y baile en la pista todo el tiempo. Estaban tan felices que dices, cumplimos. Pepe, mi marido y yo ya podemos poner así como palomita en esta parte, ¿no? En check. Ya cumplimos y que creamos un hombre de bien, que espero pues en su vida le vaya igual de bien y ya no pase por todas estas cosas tan difíciles, porque sí, perder un hermano y más a su único hermano, qué difícil es, ¿no?
Yo creo que no es perder a un hermano ni perder al único hermano, sino perder a Andrés, porque la diferencia entre, o sea, digo, en la vida tienes el desfortunio de ir perdiendo, pero yo creo que la capacidad, la entrega, el compromiso, sin lugar a dudas, de ustedes como familia, a mí me hace mucho sentido y lo cual yo lo aprecio con todo mi corazón, y créeme que es la primera vez que en el programa que me dejas como me estás dejando. Pues ya te vi tus lagrimitas. Sí. Seguimos en Sobremesa, vamos a un corte si me lo permites, Claro y ahorita sí. regresamos. Gracias a la labor de Aquí Nadie se Rinde IAP, se atienden en promedio 900 familias al año en México, financiando insumos médicos, estudios y lo necesario previo, durante y después del trasplante de médula ósea a niñas, niños y adolescentes con cáncer, así como acompañamiento psicológico a pacientes y sus familias. El costo de un procedimiento de este tipo puede alcanzar hasta el 1,5 millones de pesos, por lo que la labor que hace Aquí Nadie se Rinde representa una esperanza de vida a quien más lo necesita. Según las últimas estimaciones hechas por GloboCan 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo, de los cuales más de 200,000 ocurren en niños y adolescentes. De acuerdo con los datos del Registro de Cáncer en Niños y Adolescentes, en México, en 2017, se registraron 111.4 casos nuevos de cáncer por millón de habitantes en niños menores de 10 años y 68.1 en adolescentes entre 10 y 19 años. Seguimos con Laura. Mi querida Lau, realmente de verdad que la fundación me parece que hay mucho que hacer y me gustaría que nos platicaras qué haces, qué tenemos que hacer, en qué quieres que te apoyemos, cómo podemos aportar, ¿no? Claro, ay, buenísima pregunta porque lo que necesitamos más a quienes se rinde, pero todas las fundaciones, es que nos ayuden de diferentes maneras, por supuesto con dinero, la lana nunca sobra, nunca está de más, que se acerquen si son empresas o si son personas que tienen donativos en monetarios, digamos, bienvenidos para todo el mundo, para quienes se rinde y todas las organizaciones, pero tenemos también programas de voluntariado muy importantes, entonces que se acerquen a nosotros y que nos busquen para hacer voluntariado. Tenemos también cosas que pueden hacer, por ejemplo, vamos a los hospitales a trabajar, entonces que puedan venir y hacer estas cosas y hacer alianzas. Quien quiera hacer alguna alianza con A Quienes se Rinde, nosotros tenemos alianzas muy fuertes, muy poderosas con Vidematch, el banco más grande de donadores a nivel mundial, con AMANC, con otras organizaciones, entonces que se acerquen y hagamos alianzas es una maravilla, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros y cómo nos pueden ayudar también? Organizamos eventos de mucho tipo, pero que nos ayudan a procurar fondos para todo lo que necesitamos. Tenemos justo mañana nuestra carrera, la 15ª carrera A Quienes se Rinde, y bueno, pues esta es una manera de colaborar. Vienen, pagan su cuota de inscripción como competidores y todas estas cuotas de inscripción, todo lo que se junta va para el cáncer infantil. Entonces esa es una de las maneras que ayuda. Tenemos un evento que nuestra querida amiga Patti participa mucho y te voy a invitar. Es un evento con chefs, que es una delicia, se llama Sabores con Causa, y ese va a ser el 9 de septiembre. No sabes la delicia, comes delicioso, bebes increíble, los vinos y los destilados y todo lo que se recauda, todo lo que se procura ese día va para el cáncer infantil. Entonces acérquense también a los eventos de todas las fundaciones y participen, no cuesta nada. Además, ahí pagas pero te llevas, ¿no? O sea, comes delicioso y tu aportación está apoyando también al cáncer infantil. Entonces, esa es una manera muy buena de podernos ayudar también, ¿no? Entonces,
abanico de posibilidades hay muchos, lo único que falta es que vengan y se acerquen y que participen con nosotros. Fíjate nosotros hicimos en algún momento en el consejo, hicimos precisamente para prótesis mamarias, ¿no? Hicimos un evento, pero pues yo creo que buscaremos la manera de hacer un evento para ti. Y la verdad es que nuestros empresarios de ahí del patronato y del consejo son muy generosos. La verdad es que tuvimos el apoyo de Mauricio Mazú, de los chefs, tuvimos a Concha y Toro, bueno, tuvimos un buen de apoyos que lo podríamos hacer y realmente sería un privilegio y una oportunidad de ayudar. Y más allá de eso, a mí me parece que sí hagamos, o sea, yo sí creo que estamos, que siempre las ayudas son bienvenidas, pero además yo creo que el que da se vuelve más rico. Claro. Porque rico espiritualmente, o sea, yo creo que al final del día esa capacidad de dar, que es la misma que tú tienes, que es una capacidad enorme de dar, pues invitemos a todo mundo para que participe de manera permanente, ¿no? Aparte, lo que te iba a decir, perdón que te interrumpa, mucha gente quiere ayudar, pero no sabe cómo. Exacto. Entonces, acerquémonos a ellos, que vengan y que sepan que todas las fundaciones, todas las organizaciones, tenemos mucha gama de posibilidades de cómo ayudar y por supuesto en estos eventos como el que agradezco y que ojalá sí lo podamos hacer, que vengan y participen y se van a llevar mucho cambio, mucho. Seguramente sí lo vamos a poder hacer porque Selenita es alguien que me da mucha lata para que al final del día empecemos a aterrizar las cosas y seguramente lo haremos porque te voy a platicar que nosotros lo hemos venido haciendo y nos ha funcionado muy bien toda la participación, pero algo que es súper importante es que me parece que yo creo que la parte fundamental es si logra salvar una vida, que además hace rato lo platicábamos tú y yo, y decíamos si en alguien podemos sembrar una semilla y hacer el cambio, lo logramos. Ese va a ser el mejor pago que se pueda llegar a tener, ¿no? Y que al final del día, y tienes toda la razón, ¿no? Platicabas dentro de las pláticas que hemos venido haciendo, comentabas algo que a mí me llamó mucho la atención, que a veces se malinterpreta las fundaciones y se les sataniza con mucho desconocimiento, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que ir aprendiendo en nuestro país, a ir erradicando los comentarios que a veces lastiman, que no abonan, que no aportan, que no aportan y que no hacen crecer, ¿no? Pero creo que en términos generales tenemos una sociedad con un espíritu de apoyo y somos muy generosos, los mexicanos somos muy generosos. Increíblemente generosos. Somos muy generosos. Y lo vemos en los temblores, ¿no? Cuando nos pasa, cómo nos unimos. Tenemos una capacidad de unirnos en momentos de crisis, que ojalá nos uniéramos de manera permanente, eso sería el mejor regalo de vida que podríamos tener, ¿no? Que no le hagamos como los cangrejos, cuando vas subiendo te jalan la pata. Pero y ahorita que hablabas acerca de que tú has estado cerca de AMAC, yo tengo la fortuna de conocer a Lupita Alejandre y la verdad es que siempre es un gusto escuchar a este tipo de personas tan fuertes, tan entregadas, tan comprometidas. Querida Lau, no sé si te gustaría hablar algún tema en particular, prácticamente hemos hablado de todo, pero a mí me encantaría que yo te diría nada más que les diría a ustedes que no se queden sentados observando cómo pasa la vida, seamos actores de ella, ¿no? Involucrémonos con las causas, la que les guste, o sea, cáncer infantil, por supuesto, bienvenidos con Aquí Nadie Se Rinde o con AMANC o con todas las que hay, pero hay muchísimas causas, hay causas ecológicas tan importantes porque nos estamos acabando el planeta, ¿no? Entonces, que busquen cuál y que no se queden como espectadores, que actuemos, que hagamos cosas, ¿no? Y bueno, pues el mensaje clarísimo que yo les quiero dejar es que no importa las situaciones por las que pasemos, la vida sigue y lo que tenemos que hacer es que aquí nadie se rinde, ¿no? Aquí nadie se rinde. Fíjate que a mí me gustaría y de verdad que a mí me encantaría que nos hablaras acerca de cómo hacer que las familias, precisamente retomando nada más esta parte tuya donde dices,
efectivamente que no sean espectadores, pero las familias de aquellos pacientes, de aquellos niños pacientes, ¿qué les dirías? Porque muchos de ellos quizás obviamente tienes un radio de acción y también muchos de ellos ni siquiera tienen la fortuna de haberte buscado acercarse a ti. ¿Qué les dirías a esas familias? Mira, yo sí les pediría que están siempre en hospitales públicos, que se acerquen con trabajo social y que les pidan ayuda y directamente las van a mandar con nosotros, ¿no? Y que sepan que les entendemos. Si vienen aquí en Se Rinde, la única que ha tenido la muerte de un hijo soy yo. Todo el equipo, somos 21 personas que estamos ahí trabajando y todas son súper empáticas, ya entendieron cómo es esto y saben perfectamente ayudar. Son cosas, por ejemplo, ¿cómo le dices a una mamá que su hija tiene síndrome mielodisplásico? O sea, la pobre señora que viene de un pueblo de Guerrero o de algún lugar así, que enfermedades no conoce, de pronto su hija tiene síndrome mielodisplásico, ¿no? Que dices, a mí, Laura, me costó trabajo entenderlo, imagínate a esta mujer, ¿no? Entonces, que sepan que estamos ahí para explicarles la enfermedad, para acompañarlas en la enfermedad, para decirles que aquí estamos en las buenas y en las malas, que no las vamos a dejar y que les vamos a ayudar en muchas cosas, ¿no? En la parte económica, en la parte emocional, les vamos a dar talleres para empoderarlas y que puedan vender productos y hacer, entonces que estamos para acompañarlas, entonces que se acerquen a trabajo social de sus hospitales y seguramente van a dar con nosotros y van a poder trabajar y vamos a poder llevar esta enfermedad así, mira, agarraditas de la mano juntas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, que sepan que pueden estar acompañadas en estos momentos tan complicados. ¿Cuántos proyectos tienes que llevar a cabo dentro de lo que viene siendo el año para poder sacar adelante a la fundación? Tenemos varios proyectos, pero bueno, tenemos procuración a través de eventos y tenemos cuatro eventos muy importantes al año, pero tenemos también convocatorias que nos permiten generar recursos, tenemos también acercamiento con empresas y lo que hacemos es que atendemos en promedio a 45, más o menos 40, 45 niños o niñas que requieren un trasplante cada año. Y esto es, yo creo que es como el 60% de lo que hace el gobierno a nivel federal, ¿no? Entonces, estamos ahí para ustedes, los doctores, bueno, te quiero decir que el doctor del Hospital Infantil Federico Gómez, ya somos compadres, somos padrinos de su hijo, de los cercanos que estamos con los médicos, con las enfermeras, con las trabajadoras sociales, entonces, estamos para ti. O sea, para ti, mamá, que estás pasando por esta situación tan complicada, para ti, papá, estamos para ti. Entonces, que se acerquen a nosotros. Pues de verdad que yo me siento muy agradecida contigo, gracias por darnos esta oportunidad de conocerte, pero sobre todo darnos la oportunidad de apoyar. Lo haremos convencida, lo haré con todo lo que podamos hacer para que efectivamente podamos poner un granito de arena. De verdad, Lau, el conocerte, me platicaba antes de entrar a cámara, platicaba acerca de que había concluido su doctorado de innovación y de responsabilidad social, y hoy le encuentro sentido a esta parte de lo que hayas hecho el doctorado en ello, precisamente porque da cuenta de la calidad de mujer que eres, y me siento sumamente agradecida por haberte tenido aquí. De verdad, no dejen de vernos, la verdad es que me parece que haces camino al andar. Gracias por ello. Fíjate que la agradecida soy yo porque pocas veces me hacen entrevistas con el corazón y esta ha sido una de ellas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lau. Muchas gracias. Pues de verdad, muchas gracias. Poder ayudar a la gente, a las personas de los hospitales, ayudarles con todo lo que tienen que hacer, como lo que nosotros pasamos.